ayer en el noticiario de la noche se daba cuenta de una noticia que, bueno, habrá llamado la atención con fuertes dimensiones, digamos, de calado ético, ¿no? Aparecía una persona en pantalla diciendo que él tiene derecho a saber quién es su padre, que la sociedad española, la legislación española, no le permite conocer cuál es la identidad de sus padres. Era alguien que había sido concebido por ese tipo de fecundaciones in vitro, y entonces dice, bueno, llega a una mayoría de edad y siente sus retos de identidad. Entonces, claro, en ese reto de identidad uno dice, yo quiero conocer a mis padres biológicos, ¿no? Y esta legislación nuestra no nos lo impide. Y entonces se ha generado un debate interesante. Escuchad el minuto y medio del telediario. En España hay 307 clínicas que hacen tratamientos de fertilidad. Pues bueno, es algo que va en consonancia con el número de críos nacidos mediante estas técnicas en nuestro país. Totalmente. Los datos del INE dicen que en 2018 nacieron cerca de 370.000 niños y un 9% de ellos lo hicieron mediante reproducción asistida. Son técnicas en las que actualmente los donantes de esperma y de óvulos son anónimos. Pues bien, ahora el Comité de Bioética de España acaba de recomendar que dejen de serlo, que dejen de ser anónimos. Así que esa es la pregunta, la repetimos, ¿eh? ¿Deben o no deben ser anónimas esas donaciones? ¿Quieren que conozcan ahora mismo a Miquel Roura? Él fue concebido por donación de esperma y sigue buscando a su padre. Miquel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto llevas buscando a tu padre? Cuéntanos. Bueno, yo de hecho tampoco estoy buscando a mi padre, no he hecho ningún paso para hacerlo. Sencillamente creo que este posicionamiento del Comité de Bioética pues nos da la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz respecto a una ley que me parece que no va en consonancia con la interpretación de los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que cualquier niño tiene derecho a construir su identidad. Y no es tanto la búsqueda de mi padre, que eso me parece algo como muy sensacionalista, ¿no? Sino es el derecho a tener una información, ¿no? que a mí me ayude a construir mi identidad, ¿no? He pasado por muchos procesos y bueno, pues creo que sí, ahora podría decir sí, me gustaría conocer, ¿no? Cuál es mi padre. No siempre ha sido así, mi padre biológico, y teniendo muy claro qué lugar ocupa, o al menos tener información sobre quién era. Bueno, pues hasta aquí, digamos, esta breve intervención. Resulta que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es pues que el Comité Nacional de Bioética ha aconsejado un cambio de legislación, de modo que los que son donantes de óvulos y esperma en estos bancos, ¿no?, de reproducción asistida, no lo hagan de manera anónima, sino que conste su identidad para que las personas que sean concebidas, ¿no?, mediante estas técnicas puedan saber quién es su padre y su madre. Claro, esto ha generado una gran convulsión. Bueno, para empezar, lo que el Comité Español de Bioética ha dicho es aconsejar que existe un derecho, ¿no?, a saber quién ha sido, ¿no?, la persona a través de cuyo esperma, cuyo óvulo él ha sido concebido. Pues esto ha sido fruto de distintas sentencias judiciales que en otros países se han inclinado en este sentido, y entonces ha habido países como el Reino Unido, Suecia, Holanda, Austria, Alemania, Portugal, que han ido cambiando su legislación, que al principio las donaciones eran anónimas y ahora ya se obliga a que conste la identidad de las personas donantes, ¿no? Entonces, claro, pues España se va quedando sola, y entonces se ha requerido una reforma del artículo 5.5 de la Ley de Reproducción Humana. Y esto ha supuesto pues una gran crisis.
la gran crisis, pues la Sociedad Española de Fertilidad, otras grandes, digamos, empresas como el Liceo Capital Ferti, etcétera, etcétera, se han posicionado totalmente en contra, ¿no?, de que se cambie la legislación española. Y además, en estos últimos años, en la medida en que las demás naciones europeas han ido cambiando la legislación y han ido exigiendo que las donaciones de esperma y de óvulo no sean anónimas, ¿qué ha ocurrido? Que ha empezado a haber un tráfico turístico a España, podríamos decir, para que en las clínicas españolas, de una manera anónima, se pueda recurrir pues a esas donaciones sin que conste quién ha sido el padre y quién ha sido la madre. Entonces estas industrias españolas ven su negocio, lo ven en peligro. Son cerca de 500 millones de euros anuales los que facturan y lo ven en peligro, porque ellos dicen que sería pues una gran catástrofe que se obligase a costar la identidad de esos donantes, porque habría pues un bajón muy grande. En las demás naciones, cuando se ha obligado a tal cosa, ha habido una disminución muy fuerte de esas donaciones que no suelen ser plenamente gratuitas, porque en España aquí más o menos se compensa, entre comillas, ¿no?, con unos 1.000 euros las donaciones de óvulos y con bastante menos las donaciones de esperma. Entonces, pero no es tanto el tema económico, sino el tema de la responsabilidad. Claro, si alguien va a uno de esos bancos y va a hacer una donación de óvulos y de semen, pero él va a tener después la responsabilidad de tener que conocer a un hijo, cuidado, entonces yo ya no voy, porque eso a mí me crea responsabilidades, ¿no? Entonces se ha generado una polémica curiosa, una polémica que es, podríamos decir, pues una ocasión, una oportunidad para entender, bueno, pues que por qué también la doctrina moral católica siempre se ha posicionado de manera crítica, negativa, contraria a este tipo de reproducción. Entre otras cosas, por qué nosotros decimos que estamos hablando de procreación, no de reproducción. La concepción católica sobre lo que es la fertilidad, la fecundidad, habla en términos de procreación, no de reproducción. Es que el ir a un banco de semen, un banco de óvulos, y donar allí tus gametos, eso no está en la línea de la procreación, está en la línea de reproducción. Como si fuese el pelo que crece y te cortas el pelo y das el pelo. A ver, eso no es el pelo. Tú no has hecho una donación de tu pelo, por poner un ejemplo, ¿no? No, tus gametos, el esperma, el óvulo, están imbuidos de una capacidad de poder procrear la vida. No es una mera reproducción, es una procreación, es otra cosa, ¿no? Entonces es curioso como vamos, el Comité de Bioética Español, que ha dicho, España no se va a quedar sola, tendrá también ella que prohibir las donaciones anónimas. Si resulta que los tribunales están dictando sentencias sobre el derecho de conocer quién es mi padre y mi madre, obviamente entonces las donaciones no podrán seguir siendo anónimas. Y entonces aquí se revuelve la industria porque ve que unos beneficios multimillonarios entran en riesgo, entran en peligro, y entonces, pero nosotros nos asomamos y decimos, es que esto tenía muchas derivadas, esto tenía muchas consecuencias. Es que ser padre y ser madre es algo que compromete toda la vida, que compromete toda nuestra vida. Fijaros lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2376, ¿no? Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación de esperma o del óvulo, préstamo del útero, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro.
Eso lo dice el punto 2376 del Catecismo de la Iglesia Católica. Claro, es curioso, a veces rechazamos, damos la espalda, ¿no?, a unas bases morales, y luego resulta que, claro, se van generando una serie de efectos colaterales que nos hacen cuestionarnos, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que habías rechazado un punto básico determinante sobre la concepción de la procreación y, claro, has ido generando daños colaterales, ¿no?, importantísimos, como es el que haya tantas personas que ahora, pues, en una crisis identitaria se hagan la pregunta: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Una pregunta básica, fundamental, ¿no?, para poder construir también nuestra identidad, camino de la madurez, ¿no?, hacia la que todos tenemos que recorrer nuestro camino. Bien, pues este ha sido un primer comentario de